Buenos días. Por favor, abran la poderosa a Juan capítulo 8. No hay lugar más alto, más grande que estar a los pies de Dios. Estamos en Juan capítulo 8. Es un pasaje muy familiar, donde un grupo, o dos grupos exactamente, que se oponen a Jesús, que lo quisieron manipular, que lo quisieron domesticar, que lo quisieron controlar, pero no pudieron. Y ahora eligen asesinarlo y le ponen una trampa, trayéndole una mujer que ha cometido pecado. Y leemos o hemos escuchado ese pasaje, pero que debemos estar abiertos para descubrir algo nuevo de la palabra de Dios. Muy bien. Pero un poquito de contexto. Este pasaje está en medio del capítulo 7 y el capítulo 8. Y lo que me refiero es, si ven tus notas en la escritura, hay como paréntesis, hay como notas en tu Biblia, porque dice que no todos los evangelios originales tenían a esta historia. Entonces, como es parte de la integridad de la escritura, hay una nota que te dice, hey, no todos tenían esta historia, pero la mayoría sí. Tú determina qué significa eso. Pero por alguna razón se puso aquí, en este lugar. Porque en el capítulo 7 y en el capítulo 8 están en el festival de tabernáculos. Están celebrando que Dios liberó de la esclavitud a su pueblo. Y los llama a tener este festival que lo hemos hablado, donde ponen sus carpas para recordar que ellos también fueron extranjeros. Y se celebra que Dios provee el agua, que Dios es la luz. Y Jesús está entre ellos, proclamando que Él es el agua, que Él es la luz. Pero hay altas tensiones y un tipo de juicio contra Jesús. Y aquí se pone esta historia en ese contexto del Dios que pone su carpa con nosotros y el Dios que está en juicio. Vamos a leer, comenzando en el versículo 23 al final del 7, que dice: pero Jesús se fue al monte de Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. ¿Qué acaba de pasar aquí? Jesús está en la montaña de Olivos. En el capítulo 6 estaba en una montaña y al anochecer bajaron sus discípulos y se perdieron en el agua y Jesús va y los alcanza. Pero aquí dice que Jesús está en la montaña y no al anochecer, pero al amanecer baja Jesús de esta montaña, se sienta con ellos a enseñarles. El mundo del Evangelio de Juan tiene gran simbolismo. El Dios que baja de las alturas se sienta con nosotros para enseñarnos. Voy a dar el contexto un poquito aquí en inglés.
This is a very familiar passage, but we're open to discovering some new things. And one of the things in the Gospel of John is there's obvious things on the surface, but there are invitations for you to take a deeper look, a deeper dive. And so many things are symbolic here. So Jesus is in the mountain of Olives. And at dawn, in the morning, at light, he comes down from the mountain. In chapter 6, he goes up the mountain. It's nighttime, and the disciples, while it's dark, they come down the mountain. But Jesus doesn't come down in darkness. Jesus here is coming down at the beginning of the day. And what does he do? He sits down to teach among them. It's what chapter 1, verse 14 told us. The word has become flesh and is among us, dwelling among us. Entonces Jesús baja y se sienta. Entonces no solamente es lo que pasó, es lo que Dios está haciendo. El Dios que está con nosotros. Y no podemos leer solamente como esto es el contexto de la historia, pero podemos discernir esto es nuestra realidad ahorita. El Dios que baja y se sienta en tu hogar, en tu carro y ve todos los errores que haces. El Dios que está con nosotros. Para condenar, para juzgar, para enseñarnos. Versículo 3. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús. Hay que hacer una pausa aquí primero. Por primera vez, el Evangelio de Juan señala que los maestros de la ley y los fariseos, dos grupos rivales en su manera de ver el mundo, no en la misma página en su interpretación, obligados a colaborar, pero diferentes, ahora están trabajando juntos. No para unirse en una interpretación, pero unirse para atrapar a Jesús. Que sale a la luz lo que verdaderamente desean. No aprender, pero atrapar. No verdaderamente creer, pero verte bien enfrente de la gente. No verdaderamente seguir, pero recibir. Y vemos el estado de humanidad que puede estar ahí entre nosotros. Una falsedad religiosa, egoísta, egocéntrica, para recibir, no participar. Y se unen para ponerle una trampa. Ya lo intentaron con temas de la ley y Jesús le salió con los profetas y quedaron mal. Y ahora atrapan, utilizan a esta mujer. Y nos dice la situación. Dice que esta mujer fue sorprendida en adulterio. Es decir, que esta es una mujer casada que estaba teniendo una relación fuera de su matrimonio con otro hombre casado. Pero estos grupos no traen al hombre, solo traen a la mujer. Vemos ahí la condición social humana. Es fácil culpar a la mujer más que al hombre. Que es fácil juzgar más a la mujer que a un hombre. Que históricamente en nuestras sociedades ha habido un énfasis de vergüenza y shame contra mujeres más que hombres. Que hay una desigualdad en nuestro juicio
sobre el hombre y la mujer. Entonces, también aquí nos está señalando que Jesús bajó a enseñar, pero se encuentra con ¿qué? Con dos grupos que lo quieren atrapar, una manipulación de una mujer, y ahora le van a decir lo siguiente en el versículo 4, maestro, qué hipócritas diciéndole eso, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Versículo 5, en la ley Moisés nos ordenó aprender a tales mujeres. ¿Suena familiar esa retórica? ¿Tú qué dices? Aprender a ciertas mujeres significa para ellos condenarlas, matarlas por el pecado. El error que hemos cometido es de que pensamos que sí, la ley dice eso. Qué feo. Pero ya, Dios ya no hace eso. Pero en verdad eso es lo que dice la ley. ¿Cómo sabemos que eso es lo que dice la ley? Si ellos están teniendo una trampa y te dicen la interpretación de la ley, ¿están interpretando la correcta si es una trampa? Porque muchas veces creemos que sí, eso es lo que dice la ley. En verdad, ¿qué dice la ley sobre esta situación? And so if you're reading in the English version here, you can see that Jesus comes down to, and there's so much symbolism here. Two groups want to trap him, not follow him. And then they trap this woman who was caught in adultery, which means she was a married woman having sexual affairs with a married man. But it's interesting and very revealing that they bring the woman, but they don't bring the man. And the Bible is very fair to women. In some ways, it's letting us know how unjust and unequal the standards are on how women are judged and how men are judged. And so the vulnerability of this woman, we're not justifying her mistakes, but why was the man not brought? And now all of these men are around her. And so it's very telling. What is Jesus going to do? You know, we have this interpretation that, yeah, that's what the law says, to kill such people like this. But understand the context. They're trapping Jesus, and they're saying what the interpretation is. So is that the right interpretation? So regresamos a ese tema de la ley. Ya que estamos ahí, vamos a leer escrituras sobre este tema de la ley. We're going to read a couple of verses that explain how this law in the Old Testament works. So you'll see the English version and the Spanish version. I'm going to focus on the Spanish, but you can see the yellow, the orange highlights of the English. Apedréalo hasta que muera, porque trató de apartarse del Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde eras esclavo. El contexto aquí es de, si alguien trata de enseñarte algo falso que está en contra de Dios, esa persona es culpable de un pecado muy grave. Entonces estos hombres se están arriesgando. Si tienen una trampa, están manipulando, ellos mismos están violando esta ley. Muy bien. Porque si seguimos leyendo, en versículo 6 dice, con esta pregunta le estaban teniendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acusaban a preguntas, Jesús se incorporó o se levantó, 0 y va uno, y les dijo, aquel que ustedes
que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo o la arena. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. ¿Qué escribió Jesús? Pero si ellos conocen la ley, conocen de que no puedes hacer algo para manipular a la gente de Dios. Otros detalles. En Éxodo 23. No divulgues informes falsos. No te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. No imites la maldad de la mayoría o the crowd. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso que legal. Le pusieron una situación legal. No perviertas la justicia tomando partida con la mayoría. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas o falsas. No quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no absuelvo al malvado. El malvado aquí no se refiere al que está siendo acusado, el malvado se refiere al que participa en algo falso para herir a la persona siendo acusada. No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las palabras de los justos. Hay un balanceo de leyes aquí que en la realidad es súper raro que ocurriera una condenación a muerte a alguien. ¿Por qué? Porque hay estrictamente, explícitamente leyes de no seguir a malvados, de no seguir a la mayoría, de no tener ahí sobornos. Entonces hay aquí una gran protección. Y toda la comunidad sabe la ley, no solamente unos. Vamos a ver otro pasaje. Deuteronomio 17. Puede ser que algún hombre o mujer entre los tuyos, habitantes de una de las ciudades en las que el Señor tu Dios te dará, se les sorprenda haciendo lo que ofende a Dios. Y aquí dice hombres y mujeres, y ¿qué hicieron ellos? Solo trajeron a la mujer. Eso ya no es un caso. Tan pronto como lo sepas, fíjate lo que dice a toda la comunidad, deberías hacer una investigación minuciosa. You need to do a thorough investigation. Si resulta verdad, que sería raro, y si se comprueba que algo tan abominable se ha cometido en Israel, llevarás al culpable, sea hombre o mujer, fuera de las puertas de la ciudad, para que muera apedreado. ¿Sí ocurre? ¿De acuerdo en esta situación? Sí. Pero fíjate esto. Pero el testimonio de 2 o 3 testigos, solo por eso se podrá condenar a muerte a una persona. Pero nunca por el testimonio de uno solo. Y los primeros en ejecutar el castigo serán los testigos y luego todo el pueblo. Así ejercerás el mal de que está en medio de aquí. O sea, hay cosas muy explícitas aquí que dices, ay, ¿cómo? Pero tenemos nuestra primera imagen de que esto era algo común.
Y la realidad, si ves el contexto de la ley, no era común. Y había grandes prácticas para prevenir esa práctica. Una investigación total. Esta es la ley de Dios. A thorough investigation. Toma tiempo. Y tiene que haber testigos. Pero ya hay mandamientos que te dices no hagas testigos falsos, sino tú eres el culpable. ¿Sí me explico? Entonces estamos hablando con una gente muy sensible de conciencia en ese contexto. Es decir, no es verdad, no podemos hacer eso. Era muy fácil de no hacer ese paso. Pero tenemos una imagen de que el Antiguo Testamento, o sea, te portas mal y toma, ¡pum! No es así. Y los que son los testigos después de la investigación se entran a la ley ante Dios de decir esto es verdaderamente verdadero. Porque si estoy siendo falso, Dios me va a ver a mí como el culpable. Entonces, ya que se hubiera toda esa investigación, ¿quién inicia ese proceso? Los testigos. Entonces, el testigo también puede decir, no, yo no voy a hacer eso. Entonces, quizás para nosotros es, wow, ¿cómo puede ser esa práctica? En ese contexto único, si era la práctica. Pero había muchísimos reglamentos para asegurarse que nadie inocente o cuestionablemente culpable tuviera este juicio. Entonces, cuando ellos dicen, la ley de Moisés nos dice que mujeres deberían de ser apedreadas, son dos grupos que están manipulando y están malinterpretando a la ley y están ofendiendo a Dios, están ofendiendo a la ley y están ofendiendo y abusando de esta mujer. Aunque fuese culpable ella, que es muy probable que sí lo fue, no se merece ese tipo de juicio porque no han seguido ninguno de estos pasos. Eso me ayuda a ver la ley de otra manera. Ahora, otro paso muy importante. Jesús es Dios. Él es el intérprete de la ley. ¿Quién escribió la ley? Dios. En Éxodo 31, 18 nos dice cuando Moisés sube a la montaña. Y dice, y cuando terminó de hablar con Moisés en el monte, en una montaña de Sinai, le dio las 2 tablas del pacto, la ley, que eran 2 lajas, escritas ¿por qué? ¿Qué hace Jesús? Jesús se inclina al suelo y ¿qué nos dice? Comenzó a escribir con su dedo. Juan nos está diciendo, Jesús es Dios, el autor de la ley. Y ahora no lo escribe en lajas o piedras, lo escribe en la arena. Y solamente Dios puede hacer eso. Y lo está haciendo. Entonces, ¿cuál va a ser la ley de Dios? ¿Se va a cumplir la ley? Sí, se va a cumplir la ley. Vamos a ver cómo se cumple. Dice aquel que ustedes que se libre de pecado, que tire la primera piedra. Otras referencias muchísimas hay, Jeremías 17, de cómo se debe juzgar el uno al otro. Inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo, ahí el dedo, la mano de Dios. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar la mujer sola con Jesús, que seguía allí. Vamos a ver el cumplimiento de la ley. Entonces él se incorporó y le preguntó,
mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. ¿Ya nadie te condena? Es una pregunta. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Cumplió la ley Jesús? Sí. Pero tenemos una imagen de que no, ya cuando lo maten va a cumplir la ley, porque esa mujer sí se merecía eso. ¿La han escuchado así? Pero si ves el contexto de la ley, eso no era lo que debería de pasar. El hecho que vino la mujer, trajeron a la mujer sin el hombre, ya no hay caso. Y los testimonios son falsos. Pero sí pecó, pero no hay caso. Y así como Moisés subió a la montaña, ¿qué hace Jesús? Baja de la montaña a interpretarnos la ley de Moisés. Que el punto de la ley de Moisés no es sacrificio. El propósito de la ley es misericordia. El propósito de la ley es misericordia. Que Dios desea misericordia, no sacrificio, uno de los temas principales en el Evangelio de Mateo. Eso nos cambia la perspectiva porque vemos un Dios rudo, violento en el Antiguo Testamento. Y hay cierta violencia, pero a veces no vemos el contexto de toda la ley y lo raro que era esa situación y nunca fue alguien culpable. Piensa en David. ¿Qué hace David? El rey, bajo la ley de Dios, comete adulterio. Asesina al esposo con la mujer que comete adulterio. ¿Y se cumple la ley ante David? Unos dicen, no. Sí, porque se arrepiente David, pide perdón. ¿Y qué se le da? Misericordia. ¿Se cumplió la ley con el pecador David? Sí, porque la ley, el propósito es dar misericordia, no sacrificio y condenación. Entonces esta historia es como una intersección de la ley, la realidad y la presencia de Dios y la interpretación de Jesús y lo que en verdad dice la ley de Moisés. ¿Y quién no la está interpretando? Dios mismo, que baja de la montaña y escribe. Y le traen un caso y lo quieren acusar los expertos de la ley, los fariseos, los más comprometidos. Y sale a la luz su interpretación mala. Podemos admitir que todavía hay en nosotros interpretaciones incompletas e incorrectas, que ven a un Dios que quiere condenar, pero también podemos reconocer, que es nuestro tema, que Dios es un Dios de misericordia. ¿Cómo se llamaba la montaña en la que subió Jesús? Olivos. En Génesis hay un diluvio, el fin de algo para comenzar algo nuevo. Y llega un pájaro con una rama de olivos, que era la representación de vida, de paz, de misericordia. Jesús no bajó del templo de la montaña de Jerusalén. Tampoco fue a la montaña de los samaritanos como en Juan 4. Porque en Juan 4 nos dice, hay otra montaña y llegará un día donde todos los que me alaben me van a alabar en espíritu y verdad. Y aquí está Jesús en esa tercera montaña, que baja
estar con nosotros, a enseñar y ser la encarnación de la ley de misericordia. Yo pienso, si me preguntan, no me han preguntado, pero yo me voy a preguntar, ¿por qué no muchos quisieron poner este pasaje aquí? Por miedo de que es que se va a aprovechar la gente. Si le dices que hay misericordia, van a manipular y pecar y esconderse. Entonces hay que ser más rígidos para que no mientan. No la pongas ahí. Por miedo de que si dejas a la gente que piense por sí mismo, van a malentender esto. ¿Sí me explico? Entonces hay que regañar. ¿Para qué? Más reglas. Más consejos que no son consejos. Si no los sigues, te portaste mal. O sea, es controlar el comportamiento. Pero Jesús bajó y escribe. Le hacen 2 acusaciones y 2 veces escribe. Es intencional. Pero creo que si se pone aquí, podemos tener la humildad de decir, sí, tengo errores, pero deseo misericordia. Entonces aquí está la pregunta principal de alta tensión. Jesús le dice a la mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condena? Nadie. ¿Qué imagen? ¿O ya no hay nadie? Está ella con Jesús. Dice, yo tampoco. Porque esa es la ley. Misericordia. Yo, Dios, el escritor de la ley, no te condeno. Y aquí se cumple la ley. Porque es la ley de misericordia. Y ese mismo Dios que perdona, te da dirección y mandamiento. Y ya no pregunta nada, ahora le da un mandamiento. Le dice, tampoco yo te condeno, ahora vete, no es decir, vete de aquí, es ve a vivir y no vuelvas a pecar. Eso no significa no vuelvas a cometer un error, no vuelvas con esa relación con ese hombre, aunque todo eso tiene que ver. No vuelvas a pecar significa ya no vivas para ti misma. Vive para mí. Y la pregunta es, ¿crees que dejó su vida de vivir para sí misma y crees que decidió vivir para Dios? ¿Qué crees tú? No nos dice. Y no nos dice intencionalmente. Porque toda interacción en Juan que Jesús tiene con personas es un ejemplo de cómo nosotros interactuamos con Jesús. Entonces, tu vida, tus decisiones dan la respuesta a la pregunta, ¿en verdad dejó su vida y siguió a Jesús o no? ¿Rechazó o reconoció y siguió? Tú le das la respuesta a esa pregunta. Porque yo y tú somos esa mujer. Hemos sido esa mujer. Vamos a ser esa mujer. Y nosotros estamos recibiendo una misericordia de Dios, pero también un mandamiento que nos dice, deja tu vida de pecado y sígueme. La misericordia va a siempre estar ahí. Y si no sigues, la misericordia está ahí. Pero ¿por qué no vas a seguir si hay misericordia? Entonces la motivación de seguir a Jesús no es una culpa. Es que me perdonó y ahora ni modo que le quede mal. No, la motivación es, este es el Dios de misericordia, de amor, de gracia. Yo deseo seguirlo. Yo deseo conocerlo. Yo deseo ser más y más como Él. Yo quiero ser parte de una comunidad de misericordia, de gracia, de familia, de amor, no de reglas, de sacrificios y todo eso, no.
Yo deseo lo que Dios desea. Dios desea bajar, sentarse con nosotros, enseñarnos, perdonarnos y mandarnos a seguirlo. ¿Lo hace ella? Tú decides eso. Si tú lo haces. Y si estás aquí es porque ahí vas. Dios de misericordia. Terminamos aquí con algo también muy simbólico. Notamos cuando se agachó por primera vez. Dijimos 0 y 1. Versículo 8. Inclinándose de nuevo. Siguió escribiendo y luego se para y dice otra cosa. El versículo 10. Entonces él se incorporó y le preguntó. Si se agacha a escribir 2 veces, es porque se levanta 3 veces a perdonar. Que la resurrección, la vida eterna, no es algo en el futuro solamente, puede ser ya en relación con Dios. ¿Quieres dejar tu vida de pecado y seguir? ¿Qué deseas? ¿Deseas a Dios o no? ¿Deseas seguirlo o no? Pero eres invitado a esta misericordia. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por lo que podemos seguir aprendiendo en tus escrituras. Reconocemos que hay interpretaciones posiblemente incompletas y queremos que sean de acuerdo al contexto bíblico. Sabemos que es pesado también ver sobre un juicio de muerte, pero vemos el contexto que es tan detallado para poder siempre proteger a los inocentes. Pero al mismo tiempo vemos la mala interpretación e injusta interpretación de estos líderes. Pero gracias a ti, que no eres un Dios lejano, pero que eres el Dios que ha bajado, que estás presente, vivo y activo. Escribe en el suelo de nuestros hogares. Escribe en el suelo del nuevo lugar donde nos vamos a reunir. Escribe tu ley en nuestros corazones. Te deseamos a ti. Tomamos comunión, no solamente, no recordando sacrificio, pero recordando misericordia. Te amamos y te pedimos todo esto en Jesús. Amén.